Bueno, ¿cómo están? Hoy teníamos la lectura de Álvarez Uría y Varela, ¿no? Hay dos lecturas de Álvarez Uría y Varela, ¿no? Eh, digamos, esta lectura hace más bien referencia a cuestiones que tienen que ver con sociología histórica, con cuestiones que hacen, digamos, referencia a una interpretación eh, sociológica de los fenómenos que permitieron o que fueron configurando una red o un entramado en el cual pudo surgir la sociología, ¿no? Eh, a ver, nosotros tenemos una tendencia a pensar lo que tenemos como, digamos, obvio, como habitual, como algo que no hay que problematizar mucho. O sea, uno puede imaginar conceptos tales como que la sociedad siempre existió o que el concepto de humanidad siempre existió, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a estudiar y empieza, digamos, a montar en su mirada los lentes, en este caso de la sociología, va a empezar a percibir que algunos fenómenos que parecen obvios o naturales no lo son tanto, ¿no? Eh, digamos, que hay ideas que parecen que siempre existieron, como la idea de sociedad, ¿no? Y que cuando uno empieza a escarbar un poco, digamos, a meterse en otros espacios sociales, en otros tiempos históricos, ¿no? Eh, empieza a encontrar de que las cosas no son tan así, ¿no? Y si uno, digamos, puede eh, darse ese espacio de dudar de lo que uno cree, ¿no? Eh, digamos, ahí se puede iniciar el conocimiento. Si uno está convencido, lo que hemos hablado en otras clases, de que uno ya sabe, es difícil poder dar el paso hacia el conocimiento, digamos. O sea, eh, creo que la imagen de dudo, eh, digamos, y después, digamos, de alguna forma existo, digamos, hay una cuestión de la filosofía occidental, ¿no? De dudar de todo, pero lo que no podés dudar es que estás dudando, ¿no? Y el dudar te da derecho de alguna forma a la existencia, te reafirma en tu existencia, ¿no? Entonces, eh, para ser más fructífero en las ciencias sociales, ¿no? Uno se tiene que poner en guardia con todo aquello que hace referencia al sentido común, a lo obvio, a lo fácil de explicar, ¿no? A lo que no genera ninguna complejidad, que no genera ningún ruido en el sentido de abrirnos una puerta al conocimiento, ¿no? Que parece sencillo, ¿no? Que parece, repito, obvio, ¿no? Entonces, una cuestión como esta es el surgimiento de las ciencias en general, que lo que estamos viendo, un poco vimos con el primer encuentro con Exordio, ¿no? Cuando hablamos de Exordio, y después en el segundo encuentro hablamos más específicamente de las ciencias sociales y de la sociología. Bueno, acá vamos a seguir por este camino, ¿no? Eh, Porque en realidad no es un camino, digamos, ya lo vimos, no es un camino eh, separado, o sea, estanco entre sí, que no tienen, digamos, conexiones, sino que para que hayan surgido las ciencias sociales, primero tuvieron que haber surgido la idea de ciencia, y la idea de ciencia sabemos que tal cual como la interpretamos, digamos, de simbolizar la realidad a través de procesos lógicos racionales, ¿no? Es decir, sin referencias a lo mágico. Ustedes piensen que durante la Edad Media la escolástica subordinaba la razón, ¿no? A las verdades de fe,
O sea, la razón tenía un protagonismo en el conocimiento, pero siempre subordinado a las verdades de fe, ¿no? Entonces, cosas que no son razonables, como que Dios sea uno y sea tres, ¿no? Porque si es uno es uno y si es tres, ¿no? Quedaban resueltas, ¿no? A través, bueno, es una verdad de fe. De esto no se puede dudar. ¿Se entiende? En este, digamos, en este espacio, ¿no? Nosotros tenemos que darnos esta posibilidad de dudar, ¿no? Pero dudar de forma que... Esperen un segundo. Dudar de una forma que uno no se convierta en una especie de, digamos, de cínico, de, digamos, de poca monta, ¿no? Como mirando por arriba del hombro cualquier conocimiento, o sea, despreciándolo, diciendo, bueno, si no se puede conocer, no se puede hacer nada. No caer en las falacias típicas de la posmodernidad, ¿no? O sea, el proyecto de la sociología es un proyecto básicamente de la modernidad, y si estamos en un curso básico de sociología nos tenemos que manejar dentro de ese espacio, ¿no? O sea, digamos, siempre utilizando la razón de forma crítica, obviamente, ¿no? Digamos, pero no, digamos, utilizando la razón para ir en contra de la razón, porque eso sería digamos, una contradicción. O sea, utilizar el conocimiento para dudar del conocimiento. Digamos, no pueden decirme, yo conozco que no conozco, ¿no? Conozco que no puedo conocer. Porque ¿cómo conoces que no podés conocer? ¿Se entiende? O sea, que no puedas conocer, tal vez yo te lo puedo aceptar en un principio, que es, no puedo conocer, pero si mejoro mi prisma, mejoro mis, digamos, mis formas de organizar esa simbología de la realidad, ¿no? Puedo alcanzarlo. La posmodernidad no plantea eso. La posmodernidad plantea que todo es un tema de interpretación, una cosa muy, digamos, muy, muy oscura en términos de la luz de la razón, ¿no? Descree totalmente de la razón y pone cosas que no son iguales, la religión, la ciencia, ¿no? Y las ubica de tal forma de que todo es igual. Entonces, si para preguntar da lo mismo hablar con un chamán que hablar con un médico, o sea, cuestiones que igualan, ¿no? Eh, digamos, aspectos de la realidad que tienen naturalezas diferentes, ¿no? Bueno, yendo a Álvarez Uría, ¿no? Digamos, el título se llama Capitalismo, Sociedad y Democracia, si mal no me acuerdo, ahora de memoria, yo tengo mala memoria, tendría que haberme lo anotado, ¿no? Más porque me estoy grabando. Pero bueno, el capítulo se llama De la humanidad a la sociedad, ¿no? ¿Cuál es la idea, ¿no? O sea, básica en este capítulo? Presentarnos una cuestión, ¿no? Que parece obvia para nosotros en el siglo XXI, año 2020, pero que no es tan obvia, ¿no? Cuando uno retrocede en la historia y empieza a construir las líneas que se fueron tendiendo hasta, digamos, encontrar el surgimiento de un fenómeno, en este caso la aparición de las ciencias sociales y en especial de la sociología, ¿no? La formación del pensamiento social, ¿no? y después de las ciencias sociales, ¿no? Es un proceso complejo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Como decía Flavián en una parte de Exordio, es irreductible un relato lineal. Lo tenemos que hacer porque no nos queda otra. Pero, digamos, son dimensiones súper complejas de abordar en un relato lineal, en un relato hablado. Supone que ustedes conozcan de historia, que ustedes conozcan digamos, en principio de historia. No se puede ser buen sociólogo, si ustedes quieren, si uno no sabe de historia, no sabe de política y no sabe de economía.
¿no? Tiene que manejar esas tres ramas muy bien, ¿no? Entonces, en estos procesos van a haber articulaciones, algunas nos van a parecer, supongo yo, quiero creer, novedosas, inesperadas, ¿no? Vamos a ver cómo la elaboración de conceptos nuevos no tiene que ver necesariamente, o sea, con los genios, o sea, son importantes la gente que piensa más que uno, de la media, ¿no? Sino que sabemos, por el caso que ya hablamos de Newton, ¿no? Que los genios necesitan otras ciertas condiciones para que puedan prosperar, para que puedan, digamos, plantear una forma de organizar la información y el conocimiento y los saberes de manera novedosa. Y estas formas nuevas tienen que ver con el surgimiento de problemas nuevos. Mientras que el conocimiento clásico pueda resolver los problemas, no va a haber ningún incentivo a que surjan nuevas formas de conocimiento. Ya lo hemos hablado que los griegos en el siglo II a.C. sabían perfectamente de que la Tierra giraba alrededor del Sol y nadie les prestó atención a esos griegos, ¿no? O sea, digamos, también los griegos o cualquier persona ilustrada de la Edad Media sabía que la Tierra era redonda, ¿no? Y hay un mito de que, no sé, como que Colón descubrió que la Tierra era redonda, ¿no? O sea, Colón era una persona ilustrada, para su época, un conocedor de la sabiduría clásica, y lo sabía. O sea, esto ya lo explica muy bien Aristóteles, pero además lo sabían los griegos, o sea, perdón, lo sabían los egipcios, o sea, hay cosas que nosotros damos por sentadas porque la cultura popular, digamos, volvió, digamos, una verdad, aquello que nunca fue una verdad, ¿no? O sea, de tanto reiterarlo, ¿no? Esa idea de, digamos, de que la Tierra era plana para los que se abordaban. Podía ser para para un marinero metido a la fuerza en el barco, para esa gente que no se pudiera escribir ni leer, pero para una persona como Colón no era así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el concepto de genealogía, ¿no? La genealogía nos vamos a adentrar específicamente en la próxima clase, ¿no? En su utilización sociológica, y lo vamos a ver en los casos de Marx, de Weber y de Durkheim, ¿no? Ahora, esperen que no quiero sacar, está sonando mi celular. ¿Qué quiere decir genealogía en términos sociológicos? ¿No? Es conocer los procesos históricos, ¿no? En su inscripción histórica. Cómo se van inscribiendo, ¿no? Esos procesos, ¿no? En los procesos sociales a nivel histórico. Digamos, qué tipo de problemáticas ocurren, qué fenómenos sociales están ocurriendo, qué eventos históricos les son contemporáneos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el horizonte, ¿no? histórico en el cual están circulando los protagonistas de esta historia, ¿no? Digamos. Entonces, eso nos permite relativizar mucho de nuestros prejuicios etnocéntricos, prejuicios de tiempo, y salirnos también de nuestra ignorancia, ¿no? Una de las cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta es que somos ignorantes. Por más que hayamos aprobado las materias de historia de la secundaria, somos ignorantes, hay un montón de cosas que no sabemos, ¿no? O sea, entonces, darnos la posibilidad de conocer, ¿no? La única forma de combatir la ignorancia es a través del conocimiento, supongo yo. No sé si alguno tendrá alguna forma mejor. Estaría bueno que nos enchufen un cable en la cabeza tipo Matrix, entonces sepamos todo de historia, sepamos toda la fecha, sepamos todo. Bueno, en realidad todavía no lo inventaron y hay que hacerla a la antigua. Hay que, digamos, sentarse y quemarse las pestañas con estas cosas. Entonces, la genealogía supone no dar por sentado la existencia de un fenómeno. Entonces, para eso hay que reconstruir la historia. Como si observáramos un crimen
¿no? Y fuéramos un detective, tenemos que reconstruir las motivaciones, el actor, quién fue la víctima, cómo estaba vinculado. Bueno, esto a un nivel muchísimo más complejo, ¿no? La hipótesis que nos va a plantear acá los dos autores, ¿no? Es que la sociología surgió, ¿no? Como una forma compleja, ¿no? De confluencia, ¿no? En diversas innovaciones teóricas e innovaciones en las prácticas sociales. O sea, hubo cambios a nivel teórico, pero antes hubo cambios en las prácticas sociales. Esto lo explicaba Flavián. Primero vienen los cambios, ¿no? En las prácticas sociales y después, ¿no? Vienen los cambios en las ideas. ¿Se entiende? O sea, primero está el cambio en, digamos, en el modo en que se relaciona el género humano con la naturaleza y después está el cambio en las relaciones entre nosotros los seres humanos y en cómo abstraemos esas relaciones, cómo las pensamos, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que estas prácticas tienen que ver con la modernidad. Entonces no vamos a ir mucho más, ¿no? Que el siglo XV. Y yo posiblemente haga referencias históricas y compare con la Edad Media y diga, digamos, ciertas cosas, pero siempre recuerden que yo no quiero dar una clase de historia, sino que la historia en todo caso acá es un instrumento, un instrumento auxiliar para entender procesos, ¿no? Acá no importa tanto la fecha exacta, ¿no? Si ustedes saben que Constantinopla creció en 1453, ¿no? Digamos, mientras que sepan que más o menos está ahí, ¿no? O sea, a mí personalmente no me cambia tanto. Ahora, si ustedes me nombran la caída de Constantinopla solamente por sumar en el parcial o sumar, digamos, sumarle bulto, ¿no? A la lectura, en sí mismo lo único que me está demostrando es que se acuerdan de una fecha, pero no lo que yo quiero observar, qué tanto han captado los prismas, o sea, han hecho suyos los prismas de la sociología. Entonces yo les puse en el Classroom que pusieran especial esfuerzo en hacer el esfuerzo, perdón por la redundancia, ¿no? Hacer el camino que nos están proponiendo los autores, ¿no? O sea, los autores no están dando una clase de historia, están dando una clase de sociología histórica o sociogénesis. ¿Me siguen? Y este es un proceso de larga duración, que nosotros lo vamos a detener en el siglo XIX. Es decir, pasamos del siglo XV al siglo XIX. ¿Se entiende? O sea, son muchos años, muchos eventos en una región especial del mundo, no en cualquier lado, ¿no? Básicamente esto se refiere a Occidente, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia es un fenómeno de Occidente, ¿no? Y acá vamos a ver cómo hay efectos no buscados, ¿no? Hay articulaciones inesperadas, hay eventos que no, digamos, que no estaban previstos por nadie, ¿no? Cómo la red va variando en su sistema de fuerzas y en ese sistema de fuerzas los actores tienen que, digamos, desarrollarse, actuar, digamos, convivir, digamos, desarrollar sus potencialidades dentro de lo que le permite la red, ¿no? Modificar la red hasta donde pueden, ¿no? Y es acá donde tal vez habría que iniciar con el primer punto, ¿no? Que a mí me parece bastante interesante, ¿no? El descubrimiento, lo vamos a poner en el chat, ¿no? Del género humano. Bueno,
El concepto de humanidad, ¿no? Es un concepto que nosotros lo tenemos dentro de nuestro sentido común. Hay que tener cuidado con lo que uno tiene en el sentido común y de llevarlo linealmente a, eh, a la sociología, ¿no? Porque es uno de los conceptos que parecieran que siempre existieron, ¿no? Pareciera que Dios en la Biblia creó la humanidad. Difícilmente podía crear algo que no había concepto de tal. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no hay concepto? ¿No? ¿Se entiende acá lo que les estoy tratando de decir? A ver. El género humano supone, ¿no? Que porque todo, digamos, por el solo hecho de ser humanos, todos somos iguales. Hay algo que nos iguala, ¿no? Hay una naturaleza natural, van a decir los autores, ¿no? Que es igual para todos. Esta es una idea de igualdad básica entre todos los seres humanos, ¿no? No importa el fenotipo, no importa el origen ni la clase social, no importa el género, no importaría nada en principio, ¿no? Somos todos iguales, ¿no? Esta idea es una idea moderna que se empieza a, digamos, a desarrollar, ¿no? Con el descubrimiento de América, también con otros fenómenos, pero básicamente es el descubrimiento de América lo que impulsa esto, ¿no? Y que va a terminar de completarse en la Ilustración y va a haber un filósofo muy importante, no se los escribo por si ustedes no lo conocen, pero estaría bueno que vayan conociendo a las grandes luminarias del pensamiento, que es Emmanuel Kant, ¿no? Y Emmanuel Kant va a sistematizar la idea de humanidad, ¿no? A nivel filosófico, pero claro, como Newton sistematizó también la física, pero ya previamente había elementos que empezaban a configurar esta idea, ¿no? Y está bien, hubo alguien que tuvo la capacidad de síntesis, de organizarlo y demás, pero ya la idea estaba presente de forma práctica y hasta incluso de forma teórica, ¿no? Kant se lleva a los logros porque, claro, es un monstruo, ¿no? ¿Quién lo va a discutir? Pero ahí tienen que tener cuidado que los procesos, no sé, que un día tal inventó tal cosa, tal dijo tal otra, ¿no? O sea, saquémosle esa historia casi de superhéroes de la década del 50, porque ni siquiera los superhéroes actuales, ¿no? Que son más complicados, ¿no? De superhéroes pulcros, perfectos, sin defectos, ¿no? Que siempre hacen el bien, que nunca tienen conflictos en sus vidas, o sea, no. O sea, ninguna historia humana funciona de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el siglo XV, siglo XVI? ¿No? Primero, algo que para la época no fue menor, que es la caída de Constantinopla. Para que ustedes tengan una idea, ¿no? Constantinopla había sido capital del Imperio Romano, ¿no? Había sido luego capital del Imperio Romano Occidental, había sido luego capital del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino era de alguna forma la continuidad del Imperio Romano, ¿no? Una parte del Imperio Romano colapsa frente a las invasiones bárbaras, pero hay otra parte que no colapsa, que sobrevive hasta el año 1453, ¿no? Y de hecho, en aquella época todavía se le reconocía al emperador de Bizancio el título de emperador romano. O sea, porque era el heredero legítimo del César, ¿no? De los Augustos, de todos aquellos grandes emperadores de la época clásica romana. Entonces, que haya colapsado digamos, la figura del emperador romano, un imperio que tenía miles de años, ¿no? Para la época no fue algo menor. Y colapsaba frente a una sociedad que estaba en pleno auge, o digamos que eran los turcos. Los turcos, digamos, venían en pleno ascenso y amenazaban con arrasar, ¿no? Europa, la Europa cristiana,
¿no? Venían con otra fe, con otra lógica religiosa, y amenazaban con llevarse puesto toda Europa. Y de hecho se llevaron casi buena parte de los Balcanes y parte de Europa Oriental, se la llevaron y lo frenaron más o menos en Austria, y después lo va a frenar España en la batalla naval de Lepanto, ¿no? Junto a las fuerzas del Papa. Pero más allá de eso, antes de, a ver, para que se entienda, era una ciudad que se consideraba inexpugnable, o sea, que era imposible que cayera, porque tenía un sistema de murallas que venía sobreviviendo de la época de los romanos. De hecho, solamente había sido conquistado una vez. Esa vez habían sido los cruzados, una de las últimas cruzadas. Se desvió y en vez de ir a Tierra Santa, decidió hacer tropelías por otros lados y fue por Constantinopla, lo cual era medio ridículo porque si uno piensa, los cristianos no atacan a los cristianos, o sea, bueno, sí, los cristianos atacaban a los cristianos, no eran del mismo equipo, unos eran católicos, otros eran ortodoxos, pero eran todos frente a los infieles, todos eran más o menos, reconocían ciertas, patrones iguales. Había una cuestión de pelea entre el patriarca de Oriente y el Papa, a ver quién era más poderoso, quién tiene preeminencia, quién es el heredero de Pedro y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la legitimidad de un poder, en este caso religioso. Entonces, los cruzados invadieron Constantinopla, y Constantinopla era un gran reservorio de libros, ¿no? Y muchos de esos libros fueron sacados de Constantinopla y llevados a Europa Occidental. Y de pronto Europa Occidental se encontró con los autores como Platón, los filósofos clásicos griegos, que en buena parte desconocían, porque si bien la filosofía de San Agustín, que es uno de los padres de la Iglesia y sobre la cual se basó gran parte de la filosofía en la Edad Media, era neoplatónica, era eso, neoplatónica, no se conocía tanto a Platón. Y mucho menos conocer al otro grande, hay muchísimos grandes griegos, pero el otro es Aristóteles. Y si ustedes ven en El nombre de la rosa, el problema es que Aristóteles está diciendo algo que no se esperaba de un sabio, y eso producía problemas. ¿Por qué? Porque los monjes estaban escribiendo los libros, o sea, estaban haciendo libros. Y el saber es poder, ¿no? Y eso implicó el surgimiento de la escolástica y cómo Santo Tomás, Tomás de Aquino en realidad, porque esto es un espacio secular, Tomás de Aquino congenió dentro de su filosofía y su teología razón con Dios. Mejor dicho, subordinó la razón a Dios, ¿no? Esto es el proyecto, por ejemplo, de la Universidad Católica, ¿no? O sea, vean, y si bien estamos teniendo esta clase con todas estas limitaciones y todo lo más, entiendan, aprecien, por favor, el lugar a donde estamos, que podemos hablar de esto, ¿no? Y en la clase de IPC les pueden dar otro prisma para observar la ciencia, y en la clase de ciencia política le pueden dar otro prisma. O sea, disfrútenlo, realmente. Entonces, los libros fueron parte de esta revolución. Y que cayera el Imperio Romano de Occidente, que cayera el emperador romano, tampoco era poco. Porque además caen porque la guerra cambia a través de la introducción de las armas de fuego y básicamente los cañones. Pero además genera un efecto, que es que los turcos dominaron las rutas de comercio del Medio Oriente y de alguna forma entorpecieron el comercio de las ciudades italianas del norte, Génova, Venecia, ese tipo de ciudades que tenían muchas colonias al oriente del Mediterráneo. Entonces el comercio se trabó, y una forma de acceder a los mercados que eran antes abastecidos por el Medio Oriente, que eran mercados muy lejanos como el de la India y el de China, era navegar a través del mar.
Y los primeros que se lanzan a navegar a través del mar, ¿no? Son los portugueses. Y los portugueses van a tener la idea de circunnavegar, si se dice así, ¿no? Por la costa de África, digamos, ir hacia el sur, por el Atlántico, dar la vuelta por Sudáfrica, ¿no? El cabo, digamos, y enfilar hacia la India, ¿no? Por el Océano Índico, ¿no? Entonces los portugueses van a tener un mercado, van a tener una ruta comercial de forma directa con la India. O sea, piensen que la India era, digamos, la India y China era el primer mundo hasta ese momento del mundo, tal cual era. Los países cristianos era lo que hoy sería el tercer mundo, o sea, los países que menos peso tenían en el contexto mundial. O sea, en la India y en China había civilizaciones que tenían miles de años, o sea, digamos, y una cultura impresionante, digamos, una riqueza material muy superior a la occidental. ¿Qué ocurre? Aparece un aventurero, ¿no? Que no se sabe bien dónde nació, está disputado, ¿no? Digamos, porque si él podía decir la verdad dónde nació, no importa. Formalmente no es genovés, no, ni siquiera es italiano, porque Italia no existía, pero la cuestión es que, digamos, va ofreciendo a las cortes de Europa, esta persona es Colón, y por eso le puse la película 1492, ¿no? Y le va ofreciendo... esperen. Acá me están diciendo que... esperen un segundo. Ahí le... ¿Por qué no se...? Esperen un segundo. Bueno. Todavía no se perdieron mucho. Vamos por el género humano, así que vamos por la primera parte de esta historia. Entonces, les decía, este aventurero, ¿no? Que es Colón, ¿no? Es una persona con una cultura muy superior a la media, ¿no? Es una cultura que sabe perfectamente que la Tierra es redonda, o sea, pero que su sabiduría, o sea, su conocimiento, mejor dicho, está basado en la sabiduría de los antiguos, la sabiduría clásica, ¿no? Y con mucha valentía y mucho arrojo y mucha capacidad se lanza a cruzar el Atlántico. ¿Por qué se lanza a cruzar el Atlántico? Por una cuestión, digamos, que tiene que ver, me quedé pensando en los chicos que no pueden entrar, que ya los antiguos habían